Muy buenos días, amigos y hermanos. Continuamos en el libro de Primera Samuel, en nuestro devocional, y ahora vamos a hablar un poco sobre el liderazgo de David. Edwin Cole, en su libro Hombría al Máximo, dice esta expresión: hoy en día tenemos una crisis en el liderazgo y en la productividad, pero esto brota básicamente de una crisis en la hombría. Nuestra hombría ha sido castrado y eso ha esterilizado nuestra capacidad de liderazgo. Cierro comillas. Hablaremos un poco, como dije, sobre el liderazgo del rey David. En Primera Reyes, el capítulo 16, Primera Samuel, el capítulo 16, el versículo 18, habla algunas de las características de este joven rey. Y la primera característica es que era un músico. En segundo lugar, era un hombre valiente. Tercero, era vigoroso. Cuarto, era un hombre de guerra. Quinto, era prudente en sus palabras. Sexto, hermoso. Y lo más importante, séptimo, Jehová estaba con él, dice la Biblia. Pero lo que realmente resalta del carácter de David es que este era un hombre prudente. Y lo dice la Biblia 4 veces, uno en el capítulo 17 y otro en el capítulo 18. Ahora bien, la palabra prudente es una palabra muy interesante que significa que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, hablar con cautela, con moderación, con sensatez, pero también con precaución. Eso es ser una persona prudente. Y esto era David. Yo encuentro 4 cosas o 4 formas en las cuales él manifestó que era un hombre prudente. En primer lugar, la Biblia mismo lo dice en el versículo 18 del capítulo 16, lo dice claramente, él era prudente para hablar. Santiago, el capítulo 1, el versículo 19 dice: todo hombre sea tardo para hablar. Alguien dice que una de las formas de derroche es hacer un gasto de palabras superior al ingreso de ideas. Quiere decir eso, que muchas veces hablamos más, hablamos mucho, pero sin entendimiento. Hay que ser prudente para hablar realmente. En segundo lugar, era prudente para actuar. Interesante. Cuando él regresó de la guerra contra los filisteos, tanto el rey Saúl como David, interesante que las mujeres le aclamaban a Saúl diciendo: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Esa exaltación que le hacía la gente, el pueblo de Israel, a él no le preocupó. A él no lo levantó su ego, su orgullo. Fue prudente para actuar allí realmente. En tercer lugar, yo veo también que él era prudente para relacionarse con las personas difíciles. Por ejemplo, una persona muy difícil era Saúl, el rey Saúl. Saúl quería matar a David. Otra persona difícil era Goliat. Otra persona muy difícil era Nabal, el esposo de Abigail, que no quiso ayudar dando comida a los soldados de David. Pero David actuó prudentemente con él, por supuesto. Y en cuarto lugar, era prudente para afrontar el sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque David estuvo aproximadamente 10 años en la clandestinidad, lejos de Saúl. Pero durante esos años realmente él ha tenido una formación tremenda para que llegue a ser el futuro del rey de Israel. Él se formó en el desierto. Pero en ese desierto él nunca habló nada negativo contra Dios, nunca blasfemó el nombre de Dios, nunca dijo: ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué me está pasando todo esto? Son 4 cosas que yo encuentro en cuanto a la prudencia de este hombre, del rey David. Hoy en día hay líderes que hacen mucho ruido, pero hay líderes que hacen historia. David era un líder que hizo historia. Y eso lo encontramos en todo el libro de Primera Samuel, Segunda Samuel y hasta Primera Reyes también. Muy interesante esto.
Y mi pregunta es en esta mañana, perdón, usted como padre, ¿qué tipo de líder es en su casa? ¿Era un líder que hace mucho ruido? ¿Es un padre que hace mucho ruido? ¿O es un padre que está haciendo historia con su familia? Hay hijos a veces que se expresan de sus papás diciendo mi padre es realmente un payaso. O mi padre habla mucho. O mi padre realmente es un tipo irreverente. O mi padre tal cual cosa. Amigos, en esta mañana, padres, mamás, sean prudentes para hablar, sean prudentes para actuar, sean prudentes para relacionarse con los vecinos difíciles de repente y sean prudentes para afrontar las pruebas y el sufrimiento en esta vida. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.